Se ha abierto un mundo para mí, he decidido vivir a la manera de Cristo. Hola a todos, mi nombre es Diego y el día de hoy vamos a hablar de los laicos en la iglesia. Como bien sabemos, el sacramento de la confirmación nos inicia en nuestra vida cristiana y maduramos en nuestra fe. Y esto quiere decir que vamos a encontrar nuestro lugar dentro de la iglesia, cómo servirle a Dios. Para ello es que vamos a definir un poco qué son los laicos y cuáles son las posibles misiones que Cristo nos ha dejado para poder edificar su iglesia. Antes de eso, iniciaremos con una pequeña oración como siempre. Diremos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque una vez más nos has permitido escuchar un poco más de ti. Te damos gracias porque el tema de esta semana nos permite conocerte más y poder conocer esa iglesia en la que nosotros queremos servir en el futuro. Te damos gracias por esta oportunidad de poder crecer en nuestra fe y poder así ayudarte en tu misión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para comenzar con nuestro tema, hablaremos de ¿qué es un laico? Tal vez algunos habrán escuchado la palabra y dentro de la iglesia, un laico es una persona que no tiene una orden sacerdotal, o en caso de las mujeres, que no tienen una orden para ser monjas. Y esto quiere decir que todos dentro de la iglesia, o la gran mayoría, somos laicos. Ahora, hay algo muy importante. Existen laicos y laicos comprometidos. La idea es que luego de nuestra confirmación pasemos de ser laicos, que solo llegan a misas, a ser laicos comprometidos. Si antes tal vez fueron monaguillos o fueron a comunidad con sus papás, entonces ya eran laicos comprometidos. Pero esa misión se vuelve personal y se vuelve mucho más difícil al momento de pasar la confirmación. Por ello es que Cristo nos ha dejado 3 funciones especiales que deben de cumplir los laicos, ya que al momento de confirmarnos, como bien escuchamos en el tema de hace unas semanas, el Espíritu Santo ahora reside en nosotros y nosotros tenemos que poner a uso de la iglesia esas habilidades, esos frutos y esos dones que nos ha dejado. Por lo tanto, veremos la triple función de Cristo. Ahora bien, ¿por qué esta triple función de Cristo aplica para nosotros? Al nosotros llamarnos cristianos, quiere decir que somos otro Cristo, que buscamos ser igual que Jesús. Y por lo tanto, esas mismas funciones que Él cumplió en vida, nos las dejó a nosotros como ejemplo para que las llevemos a cabo ahora. Esto quiere decir que nosotros tenemos 3 funciones: la función sacerdotal, la función profética y la función real. La función sacerdotal encierra 3 labores muy importantes. Primero, y tal vez la más difícil de todas, es sacrificarnos por los demás. Muchas veces vemos cómo los padres, a pesar de que ellos estén cansados, de que tal vez no tengan ganas ese día, de que se encuentran enfermos, siempre están a disposición del pueblo de Dios. Ellos, al momento de entrar en la orden sacerdotal, toman este camino de Cristo, toman este camino de sacrificarse por otros, para que ellos alcancen la salvación. Y esa también será nuestra labor al momento de confirmarnos, al momento de decidir ser laicos comprometidos dentro de la iglesia. Otro de los aspectos muy importantes dentro de esta función sacerdotal es interceder por los demás en nuestras oraciones. Muchas veces nosotros solo realizamos oración al momento de ir a comer. Y esto no está mal, pero también dentro de esta confirmación nosotros vamos encontrando nuevas maneras de comunicarnos con nuestro Padre, de poder decirle cómo nos sentimos, de personas que necesitan su ayuda, de compañeros que podrían estar mejor, interceder por esas personas dentro de nuestras oraciones
es algo muy importante, porque Dios siempre tomará en cuenta aquello que le pedimos de buena fe. Por último, dentro de esta función sacerdotal está participar en la Eucaristía. La Eucaristía es viático para nosotros los cristianos. Esto quiere decir que la Eucaristía nos da fuerzas para continuar, para poder predicar la palabra, para poder sacrificarnos por los demás, nos da fuerza para poder estar al tanto de todo lo que Jesús nos pide, para poder así cumplirlo y llevar esa labor de laico comprometido en el mundo. La segunda función es la función profética. Nosotros, como laicos comprometidos, debemos de anunciar la palabra y denunciar los pecados. Para ello tenemos una cita que es Mateo 16, del 15 al 20, en donde podemos escuchar. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Palabra del Señor. Nosotros en esta cita podemos ver cómo Jesús, luego de preguntarle a sus discípulos quién es, y de ellos reconocerlos, en este caso Pedro, entonces forma la iglesia. Y cuando forma la iglesia, le da a todos la misión de movilizarse por toda la tierra, de compartir su palabra, y también en otras lecturas podemos escuchar cómo les dice que ellos tienen el poder de perdonar los pecados. Y también a esto se relaciona cuando dice: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. ¿Por qué? En la otra cita dice que a quien le perdone los pecados le quedarán perdonados, y a quien se los retenga les serán retenidos. Este tipo de acciones también recaen en nosotros. Claro, como laicos comprometidos no podemos nosotros directamente perdonar los pecados. Esto solo lo puede hacer un sacerdote. Pero sí queda en nosotros denunciar esos pecados. Por ejemplo, muchas veces en la situación que vivimos en Guatemala, encontramos como funcionarios públicos o personas de tal vez que tienen mucho dinero realizan acciones ilegales, y la nación, muchas personas se reúnen para denunciar este delito, para poder hacer justicia, y también es labor de nosotros los católicos hacer eso mismo, no solo en la sociedad, también dentro de la iglesia, para que todo se lleve a cabo de la mejor manera posible. Por último, tenemos la función real. Esta función real se relaciona un poco más a la interacción que tenemos dentro de nuestra comunidad. Esto quiere decir ayudar a Jesús a conducir al pueblo, a apoyar a nuestros hermanos, y también para ello tenemos una cita. En Hechos 6, 1 al 4 podemos leer: por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos, sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Palabra del Señor. Nosotros en esta cita podemos ver cómo los 12 apóstoles, al solo ser 12, no pueden ellos controlar todo dentro de la iglesia. No pueden ellos decir: sí, nosotros nos encargamos de la palabra, nos encargamos de ver
cómo van a transmitir ellos el Evangelio, nos encargamos también de los hermanos. No, son muy pocos para un pueblo que está en constante crecimiento. Ahora imagínense, ahora la Iglesia Católica, que es tan grande, 12 personas o el Papa no se podría encargar de todo él solo. Por ello es que empiezan a dividirse y a quedarse más puestos dentro de la Iglesia para apoyar a esa misma formación de los nuevos católicos. Por ello es que nosotros, como una función real, tenemos el apoyar a que la Iglesia crezca, a que la Iglesia se forme, y esto lo podemos hacer por diferentes formas. Por ejemplo, nosotros los catequistas nos encargamos de formar a los jóvenes para su confirmación. Esto es parte de esta función real de conducir al pueblo de Dios. Nosotros, en nuestro momento, también pasamos por ese proceso, y al aprenderlo, podemos después transmitirlo. Pero necesitamos antes conocer a Jesús, poder decir que Dios es nuestro Padre y así poder transmitirlo también a ustedes. Y en esta cita vemos cómo los 12 están dividiendo el trabajo. Dice que lo dividan en 7. No sabemos si después lo dividieron en otros 7, en otros 7, en otros 7, conforme lo fueron necesitando. Lo más seguro es que sí. Y aquí es donde vemos también que nuestro Padre, en este caso en nuestra parroquia, podemos decir que el Padre se encarga de las misas, de hacer ciertos servicios, de regir ciertas partes, pero Él no lo puede controlar todo. Y entonces delega a las demás personas para que también ayuden a dirigir a ese pueblo de Dios, porque Él solo no lo puede hacer. Hola a todos. Como podrán ver, pues estoy diferente y pues ocurrió un problema y perdimos una parte muy importante del tema. Entonces, pues se las tendré que explicar de diferente manera. Para continuar con nuestro tema de esta semana, vamos a hablar de la vocación laical. Ahora, ¿qué es esto de la vocación laical? Tal vez muchas veces han escuchado acerca de su vocación. Por ejemplo, los que están ahorita entrando a bachillerato, eligieron una carrera dependiendo de cosas que les gustan, cosas que pueden hacer fácilmente o simplemente algo que les llamaba la atención. Y esto normalmente lo dirigen también a la universidad. Esto quiere decir que cuando lleguen a la universidad, ustedes van a elegir una carrera conforme lo que les gusta, conforme lo que les apasiona, con algo que ustedes van a decir, bueno, sí, en el futuro yo me vería trabajando de esto, me gustaría trabajar de esto. Esa vocación que nosotros encontramos en los estudios también la podemos encontrar en la iglesia. Por ejemplo, yo en los estudios, cuando ingresé a la universidad, cuando tenía 18 años, ingresé a medicina. Yo hice mis estudios, pasé los exámenes, los específicos, y cuando entré a la universidad y empecé a estudiar, la carrera no me gustó. Era muy estresante, no podía dormir mucho tiempo, no dormía bien y los temas que veía no me gustaban. Y encontré en una clase de psicología algo relacionado a la educación. Y ahí como que se me prendió un foquito, como que dije yo, esto me gusta, esto me llama más la atención. Y entonces, pues me salí de medicina y al año siguiente entré a la carrera que estoy cursando actualmente, que es un profesorado en pedagogía. Y quiere decir que ahora sé cómo funciona la educación, qué puedo hacer para educar a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Y eso realmente me apasiona, esa es mi vocación. Y en un futuro, cuando yo trabaje de eso, pues realmente yo me veo trabajando de eso y me va a gustar. Y lo mejor es que haces algo que te gustan y te pagan. Entonces, esa vocación que yo encontré en el estudio, también nosotros la debemos encontrar en la iglesia. A mí, de una manera parecida, me pasó que cuando yo estaba en preparación para la primera comunión, me empezó a gustar un poco ir a la iglesia, a ver las cosas como más de cerca, y llegó un momento en el que me surgió la necesidad
de dar catequesis. Claro que en ese momento yo no había hecho mi confirmación y no puedo dar catequesis de confirmación si no estoy confirmado. Entonces opté por dar confirmación, por dar catequesis en una escuelita de la fe el año anterior a que yo me confirmara, luego hice mi confirmación y luego al año siguiente de confirmarme entré al equipo de catequistas. Y aquí me ven varios años después dando igual catequesis. Y es lo que yo considero mi vocación dentro de la iglesia. Y también ustedes están invitados a tener esa misma vocación, porque todos tenemos diferentes vocaciones. Ahora, esta vocación que ustedes pueden encontrar en la iglesia puede ser diferente para todos. Todos podemos tener diferentes atribuciones y cada uno se va a sentir llamado a la que más prefiera. Pero tenemos que tener algo muy en claro, y es que esta vocación es para cambiar la situación del mundo. Nosotros vivimos en el mundo y como parte del pueblo de Cristo, tenemos también que cambiarlo y mejorarlo. Esto quiere decir que así como somos, también nosotros podemos hacer cosas buenas por Dios y para que los demás conozcan a Dios. Una vez, el Papa Francisco, en uno de sus discursos, dijo que el mundo necesitaba católicos jóvenes, que tomaran Coca-Cola, que salieran con sus amigos, que tomaran de vez en cuando cerveza, que fueran al cine, cosas que nosotros hacemos normalmente y que son parte del mundo, pero que nosotros, al ser católicos, podemos darles ese valor extra de ser católicos y poder también hablar de Dios o poder reconocer que Dios nos permite también la oportunidad de compartir con otras personas y también hablarles de Dios. Esto quiere decir que no sabemos cuando nuestro amigo está necesitado de palabras y nosotros le compartimos algo de la Biblia. O si salimos a tomar un café con nuestros amigos o una Coca-Cola y alguien nos dice que está triste y tal vez una lectura que compartimos en la catequesis le ayude a él y le dé luz en lo que necesita. Es por ello que nosotros, al ser parte del mundo, también debemos de compartir a Dios, a Jesús, nuestra experiencia del Espíritu Santo, a todos los demás, para que ellos también lo conozcan. Porque el mundo es donde nosotros como laicos debemos de actuar para poder realmente tener un cambio positivo. Así como nosotros actuamos en el mundo, también como católicos estamos llamados a ser santos. Para ello, leeremos la cita de Primera de Pedro 1:15, en donde nos comparten: si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Nosotros en esta cita podemos escuchar cómo nos dicen que Jesús, que una vez fue santo y que lo sigue siendo, nos invita también a ser santos. Nos invita a encontrarnos con Él, a poder reconocerlo y a poder trabajar para llegar a ser santos junto con Él. Ahora, nosotros llegamos a ser santos por medio de nuestras acciones. Nosotros necesitamos trabajar, como bien decíamos anteriormente, en el mundo, con nuestros amigos, conocidos, con personas que no conocemos, con personas que lo necesitan. Necesitamos actuar dentro del mundo para poder llevar a cabo la misión que Jesús nos puso y así poder llegar a ser santos en un futuro. Así que siempre que tengan la oportunidad, actúen como Cristo lo hubiera hecho. Ahora sí, los dejo con el Diego de camisa roja. Así que continuamos con el tema. Nuestra siguiente cita es Colosenses 2:17, en donde podemos escuchar: y todo lo que pueden decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nosotros en esta cita podemos ver que todas esas acciones que nosotros realizamos para llegar a ser santos, como Cristo lo es, también nosotros las debemos de poner, como dice, en nombre del Señor Jesús. Nosotros
todas las acciones que llevemos a cabo para edificar nuestra iglesia, para poder dar a conocer la palabra de Jesús, las debemos de hacer en su nombre, porque es gracias a Él que conocemos esta verdad y es gracias a Él que en un futuro podemos disfrutar de la vida eterna. Y es por eso que también debemos de agradecerle constantemente. Debemos de poner todas nuestras acciones y nuestros pensamientos en sus manos. Por último, pero no menos importante, tenemos la cita de Juan 15, 4 al 5, en donde podemos escuchar que Jesús nos dice que para nosotros dar fruto, para nosotros poder lograr que todas esas acciones que realizamos realmente caigan en tierra fértil y conviertan a las personas o las ayuden a salir de sus problemas, nosotros debemos de estar unidos a Él constantemente. Entonces, escuchamos en la cita. Pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Palabra del Señor. Nosotros en esta cita podemos escuchar cómo Jesús nos invita a permanecer en Él, porque Él ya está en nosotros, pero nosotros debemos reconocer que volver a la fuente del Evangelio, volver a Jesús, volver a la Eucaristía, ir a escuchar la misa todos los domingos, participar en nuestra comunidad o compartir con nuestros hermanos, es parte de ese estar en Cristo. Nosotros no nos podemos alejar de la iglesia y pretender trabajar para que la iglesia crezca, porque nosotros debemos de estar siempre con Cristo para poder reconocer también esa nueva misión que Él nos pone. No siempre nos vamos a mantener haciendo lo mismo dentro de la iglesia. Por ejemplo, algunos podrían empezar como catequistas, después podrían ir a pastoral juvenil, después podrían ir a visitar enfermos. Eso nosotros no se los podemos decir, y ustedes en algún momento también lo pueden sentir por medio de esa fuerza que nos dejó Jesús, que es el Espíritu Santo. Ya que ustedes terminen su confirmación y su proceso esté finalizado, pensarán, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer como laico comprometido dentro de la iglesia? Para eso preparé algunos ejemplos. Y tenemos primero el servicio en la liturgia. Como bien saben, las lecturas, las municiones, el ser monaguillo, ese tipo de servicios son parte de los laicos comprometidos, de esta labor que nosotros podemos adquirir. La transmisión de la fe podemos realizarla por medio de la predicación en las misiones, de la catequesis de los niños, los jóvenes o hasta los adultos. En un servicio pastoral podemos incluirnos en la pastoral juvenil, en comunidades, en equipos de oración, en cosas que sean en grupo y que sirvan también para crecimiento espiritual individual y de otras personas. Y también podemos entrar en el servicio de la caridad, visitando enfermos, haciendo obras de alfabetización, ayudando a los pobres. Las labores dentro de la iglesia son muchas. Y, como hemos discutido antes, nuestras habilidades también son muchas. Y esto quiere decir que nosotros podemos entrar en cualquier servicio que nosotros querramos. La idea es que nosotros pongamos esas habilidades que tenemos a servicio de Dios. Por último, hablaremos de una cita que la encontramos en Mateo 20, 1 al 16. Esta cita tiene el nombre de los trabajadores de la viña y es una parábola muy conocida. Nosotros en esta parábola vemos cómo el Señor tiene una viña muy grande y necesita muchos trabajadores para poder cosecharla completamente. Al principio sale a las 5 de la mañana a traer trabajadores y les ofrece un denario como pago de todo el día. Después
sale a las 11 de la mañana, después sale a las 3 de la tarde, después sale a las 6 de la tarde, y los últimos solo trabajan 1 o 2 horas. Y entonces, al tener estos muchos trabajadores, los que están al principio dicen, bueno, entonces me va a pagar más a mí, porque yo empecé desde las 5 de la mañana y el que vino a las 6 de la tarde solo trabajó 1 hora. Entonces, por lo tanto, yo debería de ganar más. Pero, cuando llega el momento del pago, todos reciben la misma paga. Y esto lo debemos de relacionar con cómo Jesús paga nuestro servicio. No porque nosotros hayamos encontrado la Iglesia Católica a los 80 años, nos convirtamos, trabajemos por Él 2 años y después a los 82 morimos, Jesús nos va a decir, mira, no trabajaste lo suficiente para entrar al reino de los cielos, no podés. No es así. Jesús, sin importar el tiempo que nosotros estemos relacionados a Él y que trabajemos a favor de su iglesia, Él nos dará igual la vida eterna. Y entonces nosotros debemos de responder a ese llamado que Jesús nos está haciendo. En su caso, en el caso de todos los que están en este momento escuchando los videos de catequesis de confirmación, pueden decir que Jesús los está llamando a una edad temprana, los está llamando al inicio de su vida adulta o de su vida de jóvenes. Y este es el momento en el que ustedes pueden tomar acción y decidir trabajar por Jesús, porque Él los ha llamado, porque Él los trajo a esta confirmación. Y debemos de responder todos animados y motivados a todo lo que Jesús nos pueda proponer hacer dentro de su servicio. Para la actividad de esta semana realizaremos un formulario en Google. En él encontrarán esta cita de Mateo 20, 1-16, pero necesitaré que la analicen un poco más. Podrán leerla y responder algunas preguntas relacionadas a ella. Como siempre, para terminar nuestra catequesis, realizaremos una oración. Diremos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque esta semana nos has dado conocimiento verdadero para poder trabajar por ti y para tu iglesia. Te doy gracias porque esta oportunidad que le estás dando a estos jóvenes la pueden tomar y hacer de su vida un camino parecido al tuyo y así lograr alcanzar la vida eterna. Te pido que los cuides a todos y que los mantengas con salud independientemente de donde estén. Todo esto te lo pido en nombre de Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se ha abierto un mundo para mí. He decidido vivir a la manera